Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando esta introducción del Evangelio de San Juan. Es el cuarto Evangelio que nos presenta la Biblia. San Juan, sobre todo aquí, responde un poco frente a un preciso testimoniar a Jesús. Esa es la necesidad del evangelista San Juan, esa es la necesidad en realidad de la comunidad, porque Juan responde con sus escritos a una necesidad, como siempre, de la comunidad. Mostrar el comportamiento comunitario con respecto a Jesús, es decir, el cómo se le acepta a Jesús. En este evangelio se expresan, por lo tanto, las convicciones que la comunidad debe cultivar respecto de Jesús. Queridos amigos, upeaña de la yasura yaponá, ¿cuál es esta convicción profunda que tiene la comunidad? Y así es que vamos a ver, y como siempre vemos también en cada uno de los evangelistas, cada una de las escrituras, cada uno de los capítulos, cada uno de los elementos narrados dentro de los evangelios expresan convicciones. Ellos miran, entienden, saben, dicen, pealañan de yara oyapoacue, tena pealañan de yara oyapoacue ante ciertas situaciones. Pero es siempre la comunidad la que está reflexionando. Acuerda, oesha lleina, va evalo y coañan de aputebe, va evalañan y coteneas, va isha pañan de ñañe moiana ante estas situaciones. Queridos amigos, esto es maravilloso y esto es esencial. Nosotros decimos también, y vamos a mirar después con mayor profundidad al hablar sobre este Evangelio de San Juan, que existe un movimiento llamado gnóstico que comienza ya ciertamente mucho antes de la era cristiana, es decir, mucho antes de Cristo, dentro del judaísmo y dentro de una filosofía, el gnosticismo. Pero esta es la realidad histórica. Y por lo tanto, por una parte, hay influencias gnósticas, como se dice dentro de este evangelio, porque nosotros somos el fruto también de una cultura y de una educación en la que nosotros vivimos. Diga, tú de la ya escapado, peave. Si por ejemplo, en Aseco, Paraguay, hache areco, va el areco, areco la sangre guaraní, ya se lleva. O sea, la sangre de mi cultura, de mi nación, de mi pueblo. Reyes alan de pueblo, eres endulan de pueblo, las de bueno. Cuando te vas a vivir y tenés otras influencias, es lo mismo. Desde jono pepe hinare echaron anes enduro, va ella para el cuero y cumba, epalo ya pojan, va ella para el cuero y co. Y bueno, ahí también te viene esa influencia de esas culturas.
Y así sucesivamente, ya es que en el Evangelio de San Juan no son cuatijaños que son un pensamiento puro fuera de toda invasión o de toda influencia de otras culturas o de aquellas que están alrededor de la comunidad. No, ellos también están sufriendo realidades que se viven en la sociedad. Operar con las ñandeína que aquí en este evangelio se expresan las convicciones que la comunidad debe cultivar respecto de Jesús. Amba dicen de ciertas convicciones y quiere decir que existían también otras convicciones, otros caminos, otras maneras de presentar la vida o de afrontar la vida. Operar en ondebe el Evangelio de San Juan con la comunidad que reflexiona o calcula o mañana o gente y bueno, peisa ñande ya pota porque peala ñande ya y cuajina peñande yara Jesucristo iba a ñande, ¿entienden? Pero si uno, queridos amigos, utiliza aunque sea un dedito de cerebro, se va a dar cuenta enseguida que esta reflexión que encontramos en la palabra de Dios es verdaderamente una inspiración de parte de Dios en la comunidad que, de acuerdo a lo que ellos pudieron escuchar, pudieron testimoniar, pudieron conocer de la figura histórica de Jesús, y comunidad hoy pero es una reflexión de la comunidad, porque esto se está escribiendo más o menos en el año 100, queridos amigos, después de Cristo. Añandela ya era la Jesucristo mano en el año 33. Quiere decir que ya hay una comunidad mucho más fortalecida, una comunidad que está siguiendo a Jesucristo, secuela Christi, pero en este seguimiento comienza a reflexionar y comienza a mirar y comienza a decir, yandico pecha la yaicoana, peala ñande yara, oyerurea ñande jínara, ¿verdad? Y entonces, estas convicciones de la comunidad son las que ellos dicen, hay que cultivar, hay que cultivar. Upeare, cuando te introducción a mola ya página sobre San Juan, upeago, ya tenemos que ganar la yaicoa, hanguaisha, a ver, va, eva entonces la ñande yara se iba a cueyande. Tenamba, esa escuela los hindúes, pues. Tenamba, esa escuela co angalo y cuá, pero muy yerire piña putu ume, a peño oñamindu urire y cuey. Peisa ñande yaicoana, pea la ñande convicción, pea la ñande ya potagina, porque este es el único camino que nos lleva a realizar una comunidad feliz. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo,
tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía esa nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía esa nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Quiero regresar a ti.
quiero regresar a casa. Quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Yo quiero adorarte, 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 adorarte. Quiero adorarte, adorarte, oh Jesús. Wow, wow, yeah. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos con esta introducción del Evangelio de San Juan, cuarto evangelista. Estamos mirando en esta introducción lo que significa también lo temático o el contenido, digamos, dentro de la reflexión joánica. Ñandeya yuja las convicciones, decíamos. Aquí, como siempre, en todo libro, en todo evangelio, 73 libros Ñandeya Huerecojina en la Biblia. En el fondo, todos estos libros como contenido tienen las convicciones de una comunidad. Umio jaiba kwe, umia kola oguapua kwe, umoingebeña petu, uñamindu urire, ohendurire, ¿verdad? O sea, la comunidad, ella y la cada uno oyapi pareja, llevan a los protestantes y cada uno y la dice, no. Aquí es una comunidad, entran en un diálogo, entienden, saben, baeiko, la ñande, yahuerecoajina, aveñane, non debe allí. Es la comunidad que reflexiona ante situaciones concretas de la vida, queridos amigos. Porque siempre hemos dicho, por una parte, que la Biblia es un libro pedagógico. La pedagogía que dice paidos y sobre todo el aspecto del jodos quiere decir camino. O sea, el camino para el niño. Amba esa es la pedagogía, pedagogía dice una pemitancia lleva. Deremonga cuana, jarera, petapere. Y catuanguaya, educación, educarse, ahí está. El niño, paidos, que tiene que educarse, pedagogía. Entonces nosotros también entendemos que este libro es una hoja de ruta porque es un paidos. Es un niño el que se pone frente. Nosotros somos como esos niños que estamos enfrente a la enseñanza. ¿Pero de quién? De una comunidad que o guapue, o calculado, reflexionado, o ya, o lleva. Y también bajo la experiencia, porque esta es una experiencia histórica que esta comunidad o que algunos tuvieron con este personaje llamado Jesús de Nazaret. Acuera, dentro de su contexto histórico, ¿qué es lo que Jesús dice ante ciertas situaciones de la sociedad? Por ejemplo, Jesús que le critica a un estilo de vida farisaico, por ejemplo, lleva. O Jesús que le critica y que va con los doctores que están ahí, entonces de la ley, y les explica y les dice, no, pecha interpretar la peña de Yarañe. O Jesús que se va y que entra en el templo y con una cuerda, como se va cuanto ya. ¿Por qué? Porque ante una sociedad que no estaba valorando
hecho de que Dios sea el centro en la propia vida, sino que le interesaba más el dinero, el comercio, aprovechar y medio, bebé. Una cueva de ladrones, y yo, la ñandillara lleva uno, pero así, en un sentido histórico. Pero claro, en sentido histórico Jesús ya nunca más puede venir. Él ya va a venir con su segunda venida gloriosa, decimos nosotros, ¿verdad? Históricamente Jesús ya 2000 años atrás, ella o uma de cue, ñandillara ni encarnama de cue, ñandembo espama y ella va ñandela ya guatata. Y entonces, queridos amigos, cuando la ñandilla ella y nada, ella va ñandella guatata, es desde una experiencia que esta comunidad reflexiona y realiza, y por eso en el Evangelio de San Juan estamos viendo directamente lo que se propone como un camino de santidad y un camino de benevolencia, es decir, cada uno entiende cuál es el bien, por dónde tenemos que caminar. Estas son nuestras convicciones, ya eguriñante, que la comunidad debe cultivar respecto de Jesús y el camino que sus miembros deben recorrer cada día. Deben recorrer cada día. Y ahí entonces, ¿se acuerdan que recién les dije y les hablé de gnosticismo? Porque ese era el ambiente en el que están viviendo los primeros cristianos, una fuerte tendencia gnosticista. Gnus quiere decir conocimiento. ¿Se acuerdan? Oímos, ñande la yaye salva, ñande, she la yaye salva, ñande yara, she la yaye salva. En todo caso, hoy queda tal Jesús de Nazaret, la gnosticista, ella es como un tesembo, de ahí viene el conocimiento. Lo importante es que yo conozca nomás. Llegó y cuánta, ya te me hace cargo. Eso fue el gnosticismo. De ahí cuál año entendé, porque estamos en Bechaguaina, estamos en la Sheikwa hoy. Naicotea va a ver. Ya le pamo hoy. O interpretar, no, queridos amigos. Aquí entra el accionar de Dios en nuestra vida, el accionar espiritual de un Dios que redime al hombre. Es Dios entonces el que nos salva. Eso no quiere decir que nosotros vamos a quedarnos también con los brazos cruzados. Entonces, las dos piernas siempre. El aspecto del accionar de Dios en la vida del hombre que redime, porque es Dios el que nos salva, que nos libera en su misericordia. Pero para que hagamos lo que justamente Él nos enseña. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo.
Oh Señor, mi Dios, te he buscado tanto tiempo y te encuentro hoy, y te hablo en oración, pero en mi corazón hay heridas sin sanar, y en mi alma solo hay oscuridad. Oh Jesús, mi Señor, tú moriste en una cruz para mi salvación, y tu sangre derramaste por mi redención. Solo tú tienes poder, y solo en ti mi alma puede renacer. Quebrántame, toma lo que soy y renuévame. Hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti. Oh Señor, mi Dios, me abandono en tus manos, pues de barro soy, y tú eres el alfarero. Vuelve a serme, oh Dios, reconstrúyeme, Señor, y mi ser proclamará tu salvación. Soy y renuévame, hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti. Quebrántame, toma lo que soy y hazme como tú, Señor, transfórmame a tu imagen. Quiero renacer en ti. Toma lo que soy, quiero renacer en ti. Toma lo que soy, quiero renacer. Toma lo que soy, quiero renacer en ti. Toma lo que soy, quiero renacer. Toma lo que soy, quiero renacer en ti. Toma lo que soy, quiero renacer. Toma lo que
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Juan, la introducción a la Yayapuay. Y estábamos hablando del contenido, en realidad, de lo que contiene este libro, que se le atribuye a San Juan. No peña de que trata sobre el autor, que trata sobre la fecha, que trata sobre su teología, pero entonces Sarambi y Mina, Mía lleva de una forma general. Peabe coñandeña era siempre macro, tu macro estructura. La estructura del Evangelio es esencial conocer. Porque de Coricuana, digo, jugábamos la partida de fútbol, más o menos ella pona, vamos a en la línea, la que tú la chuta, la de pelota, ya, porque no se ve en línea, vaya afuera, mañana. Vaya a disparar, vaya a guapar la descansa. Mañana vaya dentro del lugar donde vos te vas a mover y donde vas a jugar el partido. Hoy si te hay con la ñandela ya estudiábamos y nada la y cuatamos peñan de Yarañe. Dere mañana haré cuana mobalare erena. El Evangelio de San Juan tiene un contexto histórico. A la contexto histórico se dice qué es lo que se vivía. ¿Qué sociedad existía en ese momento? Por ejemplo, en la Biblia no vas a encontrar la palabra WhatsApp. Porque andas ahí de su contexto histórico. Humianda y por iba en ese tiempo, ¿entendiste? Por ejemplo, yo recuerdo algunos, sobre todo en una secta, yo escuchaba a mi protestante que era, en Isaías pues dice que como aves duras, dice con alas duras, que surcarán los aires. Entonces, iba y ven, y moví la avión, pero hoy cotamoy. Queridos amigos, no tiene nada que ver. El contexto histórico no está reflejando ese tiempo y esa reflexión del momento. Así es que tenemos que entender que tiene que existir una reflexión profunda en las escuelas y por eso la exégesis es importante. A operar con la importante formal ahí la de estudio, la estudio bíblico, es repetida herente. Ella pinta de memorizar cuántos versículos y ya pero no. Aquí, queridos amigos, es sabiendo lo que se estaba viviendo en ese momento, en esa sociedad, nosotros, es decir, la comunidad
con ese autor sagrado. En este sentido le llamamos, ¿verdad? En este caso le llamamos Juan. Y entonces él está reflejando y está escribiendo y está colocando aquí por escrito en este libro ese pensamiento y estas, decíamos recién, estas convicciones. Entonces, queridos amigos, no basta con creer en Jesús. ¿Se dan cuenta? No basta con creer en Jesús. Vamos a ver qué es necesario. Es necesario explicar esta adhesión y asumir las consecuencias. Por eso, nosotros entendemos explicar y asumir las consecuencias quiere decir que en la medida que yo conozco el aspecto doctrinal, ¿por qué? Y porque estamos viendo y estamos viviendo un contexto de nuestra propia historia. Y entonces, en esta dirección es que se encuentra la vida, y una vida siempre abundante. Ya es huella allí. San Juan en realidad insiste mucho como consecuencia del seguimiento de Jesucristo, te habla de una vida en abundancia. Los otros evangelistas te hablan de otra manera, ¿verdad? Aquí San Juan, por ejemplo, decíamos que nos narran las parábolas. Y en lugar del anuncio sobre la construcción del reino de Dios como te hacen los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, sin embargo, el reino de Dios, esta palabra, para San Juan no existe. Para San Juan existe la abundancia de vida, que al final, en el fondo, la teología es la misma. O sea, llegamos al mismo objetivo. La reino de Dios va a ella. Que Dios sea el que maneje la sociedad, que Dios sea el centro de nuestra sociedad, que nuestros principios, valores, decisiones se manejen desde Dios. Upeago dice la reino de Dios, ello que recuerda. Upeago la reino de Dios. Bueno, muy bien. Sinópticos utilizan esta frase, reino de Dios, que tiene también un contexto muy histórico, teológico, porque estaba mirando, aplicando todo lo que ellos creían del aspecto religioso, el rey David, la monarquía según David y su descendencia, Salomón, etcétera, y que vienen. Después nomás hay situaciones bastante complicadas con los reyes y se van al exilio. Y luego que termina prácticamente en el capítulo 25 del segundo libro de los Reyes, encontramos una debacle, ¿verdad? Una finalización y terminación de la monarquía. Pero surge la cuestión de qué cosa, del mesianismo. ¿Y sobre qué contexto histórico que ellos habían vivido? Sobre el contexto histórico de la realeza de David. Jesús, hijo de David. Bueno, queridos amigos, son elementos importantísimos y esenciales en el que nosotros tenemos que entrar para poder entender el contenido y el mensaje de salvación que nos transmite este libro. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto?
Hay 3 libros en la Biblia que han sido llamados libros de sabiduría: Proverbios, Eclesiastés y Job. Todos estos libros tratan con las mismas preguntas. ¿En qué clase de mundo vivimos? ¿Y cómo luce vivir bien en este mundo? O sea que hablan de cómo vivir bien. Sí, cada uno de estos libros trata con estas preguntas desde una perspectiva única. Y es importante que los entendamos para tener una perspectiva bíblica de la buena vida. Como un experimento mental, te podrías imaginar a cada uno de estos libros como una persona. Proverbios sería una maestra joven y brillante, y Eclesiastés sería el crítico agudo de mediana edad. Y Job sería el desgastado hombre viejo que ya ha visto de todo en su vida. Empecemos conociendo el libro de Proverbios, la brillante y joven maestra. Ella no solo es inteligente, ella sabe de todo, de trabajo, relaciones, sexo, espiritualidad. Ella tiene una perspicacia increíble. Ve cosas que no pudieras ver por ti mismo. Sería la amiga perfecta para tener cerca cuando necesitas un consejo muy específico. ¿Qué la hace tan inteligente? Proverbios puede ver las cosas que la mayoría de la gente no puede ver. Ella cree que hay una fuerza creativa invisible en el universo que puede guiar a las personas en cómo deben vivir. No puedes verla, igual que no puedes ver a la gravedad, pero afecta todo lo que hacemos. ¿Qué es esta fuerza? En hebreo se pronuncia Jokmah y usualmente se traduce al español como sabiduría. Es un atributo de Dios que Dios usó para crear al mundo, y Jokmah ha sido entretejida en la tela de las cosas y de cómo funcionan. En donde sea que las personas estén tomando decisiones buenas, justas o sabias, están usando la Jokmah. En donde sea que alguien esté tomando una mala decisión, está trabajando en contra de Jokmah. Cierto, o como dice Proverbios capítulo 1, la complacencia de los necios los destruirá, pero el que escucha sabiduría vivirá seguro. Es como una ley moral del universo. Sí, es un patrón de causa y efecto y nadie puede escapar de él. Proverbios personifica todo esto como una mujer. La señora sabiduría. Ella anda por la tierra llamando, haciéndose disponible para cualquiera que desee escucharla y aprender. Lo que nos lleva a la segunda cosa que Proverbios cree. Cualquiera puede acceder y relacionarse con la sabiduría y hacer uso de ella para crear una vida hermosa para ti y para los demás. Puedes crear con ella como un diseñador. Sí, de hecho, Jokmah en hebreo no significa simplemente conocimiento intelectual. La palabra también es usada para describir al talentoso artesano que sobresale en su oficio, como el que talla la madera o pule la piedra. Demuestras que posees Jokmah cuando la pones a trabajar y desarrollas la habilidad de hacer una buena vida. Bien, eso tiene sentido. Entonces, sigamos. Encontremos un poco de sabiduría. Antes de que lo hagas, Proverbios tiene otra cosa muy importante que hay que considerar. Jokmah no es una fuerza impersonal, es un atributo de Dios mismo. En el pensamiento hebreo, tu camino para convertirte en sabio tiene que empezar en lo que Proverbios llama el temor del Señor. Es el respeto sano de la definición de Dios del bien y del mal. La verdadera sabiduría significa aprender esos límites y no cruzarlos. Todas esas ideas que acabas de desarrollar están en los capítulos del 1 al 9 de Proverbios. Cuando pienso en el libro de Proverbios, pienso en una colección de dichos, los proverbios mismos. Cuéntame acerca de ellos. Esos son los que encuentras desde el capítulo 10 hasta el final del libro. Es una colección de cientos de proverbios acerca de todos y cada uno de los aspectos de la vida. Jokmah se aplica en ellos, dando como resultado esta sabia guía para ayudarte a encontrar un camino al éxito sin importar lo que hagas. Si yo diseño mi vida con estos dichos, la vida va a ser buena. O como Proverbios dice, darás salud a tus huesos, prosperidad, una vida larga y rica. Esas son palabras de peso. Pero puedes ver cómo sucede así muchas veces. A las personas sabias suele irles mejor. Las cosas suelen funcionar bien para ellos en la vida. Así que esa es la promesa y la sabiduría del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es realmente hermoso, pero si damos un paso atrás, algunas personas dirían que es demasiado simplista. A veces, cosas horribles le suceden a las personas realmente sabias, y algunas veces las personas necias reciben recompensas. No siempre funciona de la manera en que pensamos que debería funcionar. Eso es cierto, y por eso necesitamos ir y escuchar a nuestro siguiente amigo sabio, Eclesiastés el crítico, porque él ha luchado justo con ese problema. Él nos llevará más lejos en nuestro camino para encontrar la buena vida. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo.
Es una de las pocas veces que se deja ver por Roma en público, pero aquí lo ven de nuevo. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez reapareció en el marco del Jubileo de los Jóvenes. Lo hizo para encontrarse con unos 140 peregrinos de la diócesis española de Sigüenza-Guadalajara. El motivo era preparar la jornada penitencial previa a la vigilia en Tor Vergata. De todos los temas que podía elegir para compartir con ellos, decidió hablarles del perdón. Y esta es la catequesis que les dirigió. Rolando Álvarez la cedió personalmente a este medio al terminar el coloquio con los jóvenes. Como ven, está escrita a ordenador y subrayada a bolígrafo con algunas anotaciones. En ella se pueden leer reflexiones como estas, en las que habla de cómo el diablo siempre intenta destruir. Parece que la riqueza propia del diablo es esta: sembrar el no perdonar, vivir apegados al no perdonar, y el perdón es condición para entrar en el cielo. Que Rolando hable del perdón es muy significativo. Su vida no ha sido fácil. Fue exiliado de Nicaragua en enero de 2024 junto a un grupo de sacerdotes y seminaristas. Antes llegó a estar en prisión. En su país lo condenaron a 26 años de cárcel, pero gracias a la diplomacia vaticana consiguió llegar a Roma, donde ha mantenido la discreción y ha adoptado un perfil bajo. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa. 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Dos minutos para Dios. Amistades indebidas. Una persona muy piadosa describió así lo que fueron para su vida las amistades sensibles e inconvenientes. En mis tiempos buenos tuve amigos malos. Parecían amables y me dieron palo. Y después de haberme herido el alma, los ruines se fueron hasta con mi alma. Dejaron la cartera sin nada, y la blanca tela del alma manchada. Muchos de nosotros podemos ponerle la firma a la narración anterior, porque es el retrato de lo que nos ha sucedido. Ciertas amistades nos dejaron herida el alma, se fueron con nuestra calma y mancharon nuestra existencia. ¡Qué lástima! En virtud de la castidad nadie, por santo y viejo que sea, es fuerte, y por lo tanto nunca debe de exponerse, porque quien se expone se cae. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura,
profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con esta introducción del Evangelio de San Juan. Y Gustomita Ñande Enguana lleva este Evangelio de San Juan porque nos presenta tantas cosas interesantes, muy diferentes de los otros evangelios, a los que nosotros le llamamos sinópticos. Los tres evangelistas, Marcos fue el primero, UPA llamamos en Danae San Marcos, ¿verdad? Porque históricamente San Marcos se escribe entre el 65 y el 70, ¿verdad? Y luego se escribe San Mateo entre el 70, 80, ¿verdad? Y luego se escribe San Lucas entre el 80 y el 90. O sea que más o menos cada 10 años ya es una reflexión que enriquece a una reflexión anterior. San Mateo lee ciertamente a San Marcos, son 16 capítulos que encontramos en el Evangelio de San Marcos, un poquitito más corto el Evangelio. Sobre eso, Mateo, que está escribiendo, decíamos, de nuestro estudio bíblico, sobre, o mejor dicho, a los judíos, sobre una cuestión bien del Antiguo Testamento, porque los judíos conocen toda esa historia de salvación del Antiguo Testamento. Marcos, sin embargo, parece que está escribiendo a aquellos que están fuera del judaísmo o algunos judíos, pero que están fuera, en todo caso, de Israel. Se dice que son los que están en Roma, ¿verdad? Bueno, y luego tenemos a San Lucas. Y Lucas directamente es un evangelio que tiene la influencia de una teología paulina, pero 100%, porque se dice que Lucas fue el que acompañó a San Pablo en sus viajes. Por lo tanto, en las iba de Pablo. Entonces su teología es una teología paulina y es una teología para los paganos, para los gentiles principalmente. Incluso releyendo los otros evangelios, porque ahora como San Marcos, ahora como San Mateo, y seguramente que tenía otros escritos también, ¿verdad? Entonces sobre eso lee y comienza a elaborar este evangelio, pero adaptando para los paganos, para aquellos que no eran judíos. Y bueno, queridos amigos, ahora estamos con este lenguaje joaneo, decimos, de Juan, joaneo. De ella el contenido es el hecho de que la comunidad piensa y repiensa sobre su misma vida dentro de su contexto histórico, pero donde leemos las convicciones. Pero aquí también encontramos elementos claros, que no es simplemente decir yo creo en Jesucristo, ¿verdad? No basta con creer en Jesús. Es necesario explicitar esa adhesión, explicitar, tiene que hacerlo explícito. Y luego también asumir, queridos amigos, las consecuencias. En esta dirección se encuentra la vida y una vida siempre abundante. En cuanto que los sinópticos te hablan, por ejemplo, a través de las parábolas, el reino de Dios se parece a de unas cuantas parábolas. Sin embargo, aquí nosotros, cuando Juan está escribiendo sobre el objetivo de todos estos contenidos y de estas narraciones, es para tener vida y vida en abundancia. Entonces, vida en abundancia lleva como contenido que está trayendo San Juan. En el prólogo, comienza en el prólogo capítulo 1, del 1 al 18, se dedica a la palabra de Dios hecha carne en Jesús de Nazaret. Primer elemento importantísimo dentro de la teología joanea, como también ciertamente en los sinópticos, ¿verdad? Pero que se pone con mayor fortaleza, con mayor fuerza, un subrayado especial. Y por eso te dice en el prólogo,
porque este es un agregado posterior, ¿verdad? Y contra esos movimientos que ya decíamos, el movimiento gnóstico, como que decían simplemente, no, Jesús es simplemente alguien que viene a enseñarte un camino, donde ella pone como un filósofo, como alguien que viene, un pensador. Entonces, muy bien, ella por la, oye, es interesante su filosofía. Aquí, queridos amigos, estaba hablando de convicciones y estaba hablando no es solamente creer, decíamos en Jesús, sino que es adherirse. A veala siempre ñandella yujua, seguimiento de Jesucristo. Upea de cuera siempre un bojera de cuera, sobre todo desde el latín, secuela Christi. Secuela Christi quiere decir un seguimiento de Jesucristo. Ser discípulo de Jesús, porque el discípulo tiene un maestro, y tener un maestro quiere decir dejarse convencer y luego actuar, hacer, vivir, proponer directamente lo que aquí el maestro te está enseñando. O sea, de rehuera jata inare ya pota inare moita pendere goebe penembo eva escuela de maestro. Ese es el seguimiento, no es simplemente escuchar, saber, comprender, etcétera, pende ella por la ella, o sea, la andema o menores calculaje. Queridos amigos, muy interesante este evangelio. Seguiremos reflexionando. Yo me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.